Hola, soy Mera Lanston. El año pasado, mi hermana, la niña dorada de nuestra familia, esperó exactamente un día después de que le entregaran las riendas de nuestra empresa antes de despedirme. Sin previo aviso, no gracias por su servicio. Simplemente, tu papel ha sido disuelto. Todos asumieron que me marcharía tranquilamente, pero pasaron por alto una pequeña cláusula enterrada en el acuerdo de incorporación original. Una cláusula que personalmente luché por incluir hace más de una década. Y hoy, ese pequeño descuido les está costando todo. Y la parte más irónica, todavía no se dan cuenta de que fui yo quien tiró del primer hilo. Antes de profundizar más, ¿a qué hora estás escuchando y desde dónde estás sintonizando? Déjalo abajo. Empezó como cualquier otro jueves. Yo tenía 38 años y me dirigía a la sede de nuestra empresa en el West Loop de Chicago. Mis tacones resonaron a través de los pasillos de concreto pulido. Lo conocía mejor que mi propio apartamento. Esperaba una revisión estratégica trimestral de rutina. Nada llamativo. Saludé a la recepción, pasé por seguridad y entré a la sala de conferencias con paneles de vidrio. Fue entonces cuando los vi. Globos de oro y marfil con forma de arco. Los lirios, la flor característica de mi madre, se alineaban sobre la mesa. Pastelitos y champán brillaban cerca de la pared y una pancarta celebraba el nuevo liderazgo. Se me cayó el estómago. Alrededor de la mesa, mis padres, nuestro director financiero, el asesor legal, la junta directiva. Algunos sonrieron, otros evitaron mi mirada. Y luego vi a Isla, mi hermana mayor. Cabello peinado hacia atrás, chaqueta color crema confeccionada como una armadura, sonriendo como si hubiera ganado un Oscar. «Espejo», dijo mi madre demasiado alegremente, «me alegro mucho de que hayas podido hacerlo». Me quedé mirando, atónito. Había programado esta reunión. Entonces mi padre se levantó. «Hoy comienza un nuevo capítulo. Estamos orgullosos de anunciar a Isla como directora ejecutiva, con efecto inmediato». La sala aplaudió y sonreí porque no tenía ni idea de lo que vendría después. La sala estalló en aplausos. Me quedé quieto, congelado en algún lugar entre la humillación y la incredulidad. Nadie me lo había dicho. Ni un susurro. Ni siquiera una invitación de calendario reenviada. Al otro lado de la habitación, Isla brillaba bajo el arco dorado de celebración, sumergida en el foco de atención como si siempre le hubiera pertenecido. No aplaudí. No pude. Mis manos permanecieron a mis costados mientras la miraba a los ojos, buscando un destello de remordimiento, una pizca de decencia. Nada. Ella se dio la vuelta, dirigiéndose ya a la junta. «Creo que es hora de racionalizar el liderazgo y reposicionar la empresa para la innovación a largo plazo», dijo suavemente, como si lo hubiera ensayado frente a un espejo. Ni siquiera entendí el resto. Mis oídos zumbaron. Alicia, nuestra directora de recursos humanos, se acercó tranquilamente con una carpeta en la mano. No necesitaba mirarlo para saberlo. Mi nombre estaba escrito en la parte superior. La palabra terminación estampado como una herida. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Miré a nuestros padres. No podían mirarme a los ojos. Asa caminó hacia mí, sus talones chasqueando como signos de puntuación. Se inclinó y susurró: «No es personal, Mera. Acabas de superar tu papel». ¿Superado? Yo había construido este lugar. Fui cofirmante del primer contrato de arrendamiento. Me perdí mi propia fiesta de compromiso para salvar a la empresa de una disputa con proveedores. Me salté cumpleaños, días festivos e incluso el funeral del abuelo. Porque alguien tenía que aparecer. Ese alguien siempre había sido yo. Ahora, aparentemente, ya era demasiado grande. Tomé la carpeta, la indemnización estándar, apenas tibia de la impresora, y salí mientras los aplausos comenzaban de nuevo. El pasillo parecía interminable. Mis tacones hacen demasiado ruido. El silencio demasiado agudo. Cogí a Isla cerca del ascensor. «Ni siquiera pudiste llamarme en privado». Yo pregunté. Ella no se inmutó. «Esto es un negocio, Mirror. Siempre lo hacías personal». Cuando deslicé mi placa para entrar a mi oficina, la luz se puso roja. Acceso denegado. Una joven asistente a la que una vez fui mentor pasó junto a mí con una caja en los brazos. Mi caja, etiquetada lleno. Mi foto enmarcada de mamá y yo del lanzamiento del primer producto.
Mi taza de jefa en progreso. Mi bolígrafo de nogal. El que me dio papá cuando firmamos los papeles de constitución. Todo estaba hecho, como si lo hubieran planeado mucho antes de hoy. Afuera, el sol era demasiado fuerte. Me senté en mi auto y agarré el volante. No lloré. Aún no. El tráfico de Chicago se confundía más allá de las ventanas. Llegué a casa antes del mediodía. La cocina estaba demasiado silenciosa. La máquina de café parpadeó a la 1:12 de la madrugada. El mismo día, nueva realidad. Desempaqué la caja. Mis dedos se detuvieron en el bolígrafo de nogal, grabado con ML para Mera Lanston. Tú eres la característica, me había dicho papá. Me senté a la mesa, agarrándola. Luego vinieron las lágrimas. Rápido, jadeando, así que no me lo esperaba. No en voz alta, solo nítida y privada. Entonces mi teléfono vibró. Un titular, Lanston Group nombra a la primera mujer directora ejecutiva. Un legado continúa. Legado. Yo era ese legado. Busqué un pañuelo en la caja y mi mano rozó algo escondido debajo de la solapa de cartón. Un sobre sencillo. Sin marcas. Solo mi nombre en letra ordenada. Originalmente no estaba en la caja. La abrí con dedos temblorosos. Dentro había un grueso papel repujado, el membrete de nuestro bufete de abogados. No fue papeleo de indemnización. Era un contrato notarial, fechado hace 4 años. La noche en que Isla apareció en mi casa, sollozando porque perderíamos la nómina y perderíamos a nuestro cliente más importante. Recordé el viaje nocturno a Epstone, el abogado en el que confiaba, y la forma en que había transferido $250,000 para mantener viva la empresa. Ese documento era mi seguro, una participación de embarque del 10% no diluible en Lanston Group, activable a menos que firmara una renuncia que nunca tuve. Y cómo sonreí entre lágrimas, porque no tenía ni idea de que todavía era dueño de la mesa en la que estaban sentados. Una renuncia que nunca di. Así que no podían simplemente dejarme a un lado como a un interno que extravió algunos informes. Ellos lo sabían. Tenían que saberlo. La única razón por la que pensaron que podrían salirse con la suya fue si asumieron que lo había olvidado, que había perdido el papeleo, que seguía siendo la misma hija que prefirió la lealtad a la influencia. Contaban con mi silencio. Pasé el pulgar por el sello del notario, la firma en la parte inferior, los ojos justo al lado de los míos, todavía curvados en perfecta tinta negra. Mi pulso se calmó porque esto no era solo una decisión corporativa. Este era un borrador calculado. No me estaban echando. Estaban reescribiendo la narrativa y yo no los iba a permitir. Cogí mis llaves y me dirigí al garaje. La pesada puerta se abrió con un chirrido, dejando entrar una ráfaga de aire pegajoso de finales de primavera. El polvo flotaba entre los rayos del sol mientras sacaba caja tras caja de los estantes de las esquinas, años de declaraciones de impuestos, discos duros, algunos extractos bancarios y recibos de envío. Entonces lo encontré. Una carpeta de de la Marina, con la etiqueta Emergencia Lala 2019. En el interior, correos electrónicos impresos, recibos de transferencia, incluso una copia escaneada de la confirmación de la transferencia bancaria y, pegada con cinta adhesiva en la cubierta interior, una unidad flash. Lo conecté a mi computadora portátil allí mismo, en la mesa de trabajo. Un único archivo de audio. Hice clic en reproducir. La voz de Isla llenó el garaje, suave, temblorosa. Mera, no sé cómo agradecerte. Si alguna vez olvido esto, no debería estar a cargo de nada. Lo jugué de nuevo. Esta vez no lloré. No me inmuté. Simplemente me concentré. Rostro. Esto no fue un desamor. Esto fue la guerra. Guardé el archivo, el contrato y mi computadora portátil en un bolso de cuero que me regaló papá cuando cerramos nuestro primer gran negocio. Luego me fui. No quería sentarme en la cocina sintiéndome traicionada. Necesitaba un terreno neutral, un espacio para pensar. Aparqué frente a un tranquilo café ubicado entre una librería y una oficina de bienes raíces, pedí un té verde y escogí un reservado cerca de la parte de atrás. Abrí mi computadora portátil y comencé a recopilar todas las migas de pan que había dejado atrás, presentaciones de marketing que había editado, informes de nómina que había aprobado personalmente, notas de inversión con mis anotaciones, capturas de pantalla, estructuras de carpetas, copias de seguridad de audio.
Cuanto más tiraba, menos me sentía como si estuviera de luto y más como si estuviera construyendo un caso. Pensaron que me retiraría. Pensaban que todavía era la versión de Meera que se disculpaba por ocupar espacio, pero ya no tenía que disculparme. Entonces sonó mi bandeja de entrada. Línea de asunto. No estoy de acuerdo con lo que te hicieron. Deberíamos hablar. Clark. Clark Marino, nuestro contador de toda la vida. Silencioso, meticuloso, invisible en la sala de juntas, pero lo veía todo. Respondí sin dudar. 1 hora más tarde, caminaba por un tramo tranquilo de Lincoln Avenue, mientras el crepúsculo se posaba como ceniza entre los escaparates cerrados. Su edificio era viejo, encajado entre un gimnasio y una tintorería, congelado en los años 90. Clark abrió la puerta después de 2 golpes. La misma postura encorvada, los mismos ojos suaves. Pero esta noche parecía agotado, tenso. Me alegro de que hayas venido, dijo, llevándome a una sala de estar que olía levemente a café quemado y detergente para ropa. Señaló una mesa repleta de USB y carpetas. Me dijeron que borrara todo, dijo. Actas de la Junta, sus derechos de voto, registros de propiedad. Mi estómago se retorció. Se suponía que debía borrarte. Me quedé en silencio. Dejé que el peso se calmara. El empleado abrió su computadora portátil y hizo clic en una carpeta con la etiqueta no olvidado. Me ofrecieron un bono si me quedaba callado, dijo. Pensé que me quedaría callado, porque solo soy el contador. Presionó reproducir. La voz de uno. Ella nunca estuvo destinada a durar. Es un peso muerto emocional. No parpadeé, pero sentí que el calor subía a mi garganta. A continuación, vio. Mi madre está cerca de mi familia. Pero necesitamos a alguien más educado, presentable y confiable. Ella quiso decir, no alguien que desaparece. No desapareció. Estaba de licencia sin goce de sueldo, cuidando a Blake, mi socio, mientras él luchaba contra un linfoma en etapa 2. Mantuve los libros funcionando de forma remota. Respondí correos electrónicos durante las sesiones de quimioterapia y ellos lo sabían. No lloré. No porque finalmente tuviera lo que necesitaba y ellos no tuvieran idea de lo que vendría después. El tiempo de la confianza había pasado. En cambio, le pregunté a Clark en voz baja. Todos lo aprobaron. Él asintió. Tu papá dudó, pero Isla y tu mamá lo presionaron con fuerza. Él no resistió por mucho tiempo. Me levanté y comencé a caminar. Cada paso deliberado, mi mente agudizándose con cada movimiento. ¿Y los originales? ¿Aún los tienes? Él asintió. Todo. Lo guardé todo. La culpa, supongo, y el miedo. No estoy aquí para castigarte, dije. Estoy aquí para corregir lo que enterraron. Me entregó los USB con un movimiento de cabeza. Hay una cosa más. La retirada. La que te saltaste. Un escalofrío se instaló en mi pecho. Fue entonces cuando empezó. Usaron tu ausencia para pintarte como desconectado. Un recuerdo surgió. Yo, sentado en una habitación de hospital, dándole caldo a Blake, con la piel pálida por otra ronda fallida de quimioterapia. Recordé haber silenciado mi teléfono, ignorado los mensajes sobre la formación obligatoria de equipos, mientras mis colegas publicaban selfies coincidentes desde un spa de lujo en el lago alemán. Cuando regresé, nadie dijo una palabra, pero la mitad de mis proyectos habían sido reasignados. Ninguna explicación. Ninguna bienvenida, solo sonrisas falsas y puertas cerradas. Miré a Clark. Ya has hecho suficiente. Gracias. Lo negaré si vienen por mí. No tendrás que hacerlo, dije con calma. No voy a acudir a los tribunales. Todavía no. De regreso a casa, me serví un vaso de agua y me senté en la isla de la cocina, el mismo mostrador donde una vez firmé formularios de préstamo para rescatar a esta familia. Conecté mi unidad cifrada. Copié los archivos y etiqueté la nueva carpeta, Phoenix. Luego, volví a abrir mi LinkedIn. Había estado inactivo durante casi 6 años. Otro sacrificio para mantener la ilusión de lealtad. A los pocos minutos de reactivarlo, los mensajes llegaron en masa. Pero uno hizo que mi corazón tartamudeara. Oye, extraño. ¿Aún tienes esa chispa? Puede que tenga una propuesta. Leal Parkson. Leal había dejado nuestra firma silenciosamente hace años. Sin dramatismo, solo un gesto silencioso y un breve apretón de manos.
Una vez fue la única persona que me vio. No yo, la hija menor, no el marcador de posición, sino yo. Su mensaje continuó. Siempre supe quién negoció realmente esos acuerdos con proveedores. Construyamos algo que sea suyo esta vez. Nombre en la puerta. Socio pleno. Ven a hablar. 2 días después, me paré frente a un elegante edificio de cristal en River North. Sus ventanas con espejos brillaron con la luz de la mañana. El vestíbulo olía a cedro, cítricos y café expreso. No como el polvo y el legado rancio que había dejado atrás. Capté mi reflejo en las puertas cromadas del ascensor. Por primera vez en semanas, no parecía borrado. Parecía listo. Lial me saludó con un abrazo cálido pero profesional. Ahí está, dijo con una sonrisa. El fantasma, intentaron enterrar. Me presentó a su equipo de liderazgo. Personas que me miraron a los ojos, hicieron preguntas reales y no fingieron que yo era invisible. Nos sentamos en una luminosa sala de conferencias mientras él deslizaba una carpeta sobre la mesa. Pista de socios. No hay que hacer cola, pero sé que tienes asuntos pendientes. No te apuraremos. Cuando estés listo. Esa noche, de regreso a casa, abrí nuevamente el USB de Clark. Un archivo me detuvo en seco. Se firmaron los términos de Brie Grant. Recordé vagamente ese trato, un contrato apresurado del que había oído hablar cuando ya estaba firmado. Demasiado tarde para revisar. Lo abrí. Mi corazón latía con fuerza. Estaba mi nombre, mi firma, solo que nunca la firmé. Saqué un viejo cuaderno, uno que había usado para escribir listas de equipaje y garabatos. Comparé la inclinación, los bucles. No era mío. Era de Calista. Ella lo falsificó. Mi hermana había firmado con mi nombre sin mi consentimiento. Descuidado, arrogante. Ni siquiera hizo un bucle con la G minúscula como lo hago yo. Me quedé mirando la pantalla, con el pecho apretado. Mi padre me dijo una vez, los negocios se basan en la confianza. En esta familia, tu palabra es tu vínculo. Me pregunto qué diría ahora, sabiendo que Calista vinculó mi nombre a una mentira. Imprimí el documento. La máquina zumbaba suavemente a medida que salía cada página. Pruebas en blanco y negro. Lo metí en un sobre, lo etiqueté con letra clara para la Oficina de Conducta Empresarial de Illinois y debajo decía, confidencial, para revisión inmediata. Querían que me fuera, pero no iba a regresar simplemente. Regresaba con los recibos. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de quemar la mentira que habían construido y luego permanecer erguidos en el humo, inquebrantable. Cerré el sobre, exhalé y me quedé en medio de mi tranquilo apartamento, dejando que el silencio me cubriera como una armadura. ¿Quieren a alguien más presentable?, susurré. Veamos cómo se ve frente a los inversores. Me senté frente a mi computadora portátil, volví a hacer clic en abrir LinkedIn y presioné actualizar. Las notificaciones llegaron a raudales. Antiguos colegas, contactos olvidados, reclutadores. Pero un ping me detuvo en seco. Lee Parkson otra vez. Esta vez no es el tono profesional. Simplemente, hola, extraño. ¿Aún tienes esa chispa? Hablemos. Unas horas más tarde, en la oficina del secretario del condado de Cook, la mujer detrás del plexiglas apenas levantó la vista mientras deslizaba la orden de revocación notariada por el mostrador. Todo archivado, dijo, tocando el sello en relieve. Eficaz. Inmediatamente, deslicé el documento en mi cartera de cuero. Cuando me volví para irme, ella preguntó en voz baja, ¿estás seguro de que esto no provocará nada? Ni siquiera miré hacia atrás. Oh, dije, cuento con ello. Cuando salí, la neblina de Chicago se había disipado. La luz del sol brillaba en los parabrisas, en los charcos e incluso en las grietas de las aceras. Pero algo dentro de mí había cambiado. Tranquilo, permanente. De regreso a casa, me quité los tacones, preparé un café solo fuerte y abrí mi computadora portátil. Enterrado en mi escritorio había un montón de carpetas. Hice clic en uno, mamá-ponesync-209. Casi esperaba que fuera basura, pero dentro lo encontré. Un archivo de voz de 2 minutos se sincronizó accidentalmente hace años cuando ayudaba a mamá a configurar su nuevo iPhone. ¿La fecha? 3 días antes de la votación que me expulsó. Le di al play. La voz de Calista, clara en el altavoz.
Merror es inteligente. Claro, pero es demasiado leal para pelear conmigo. Por eso ganaré. Mamá y papá lo saben. Ella todavía piensa que la lealtad cuenta para algo. El silencio posterior golpeó más fuerte que sus palabras. No hubo rabia. Aún no. Solo un peso en mi pecho, como dolor en cámara lenta. Pasé el cursor sobre el botón eliminar y luego me detuve. En lugar de eso, hice clic en guardar, arrastré el archivo a una nueva carpeta y lo etiqueté exposición-contingencia. Luego caminé hacia la cocina y volví a llenar mi taza. Ya no me temblaban las manos. De vuelta en la computadora, inicié sesión en el sistema de confianza familiar, un portal al que todavía tenía acceso, gracias a una cláusula olvidada que nunca revocaron. Subieron la revocación de poder, sellada, firmada, con efectos hoy. Con un clic, la autoridad de Calista desapareció. Sonreí, no por venganza, sino por claridad. Más tarde esa noche, me puse una chaqueta color carbón que no había usado en un año, empaqué un bolso delgado con lo esencial, mi computadora portátil, una memoria USB, la revocación y la grabación de voz ahora grabada en un disco y etiquetada con Sharpie rojo. Antes de cerrarlo, abrí mi correo electrónico por última vez. Sujeto, úselo solo si se le olvida. Mí mismo. Adjunto, correo de voz Calista MP3. Enviar. 1 hora libre. Pasé por el espejo del pasillo al salir. Ya no parecía borrado. Parecía una mujer que recordaba quién era. 1 hora más tarde, bajé de mi auto para asistir a la gala benéfica que Calista había orquestado como una coronación. Su nombre estaba en las pancartas, el programa, el muro de donantes, Lanston Legacy, una noche de impacto. El ballet parpadeó cuando me vio. No estaba en la lista de invitados. No importaba. En el interior, el salón de baile brillaba bajo las lámparas de araña. Los invitados, vestidos con trajes de noche y smoking, bebieron champán, posaron para fotografías e intercambiaron elogios superficiales. Me moví entre la multitud como el humo entre el terciopelo. Algunas cabezas se volvieron. Una pareja me reconoció. La mayoría sonrió con la hueca amabilidad de la etiqueta corporativa. ¿Pero Calista? Calista se quedó helada cuando me vio, solo por un segundo. Luego, entró en el personaje, elegante, refinada, reina de la noche. Tomó el micrófono y me dedicó esa sonrisa que alguna vez admiré. Pero ya no estaba aquí para admirar. Estaba aquí para terminar el espectáculo. Damas y caballeros, comenzó Calista, su voz suave como la seda. Construimos Lanston y Val sobre la base del legado, la confianza, el saber cuándo liderar y cuándo dejar ir. Su mirada se deslizó hacia mí, lo suficientemente aguda como para cortarme. Algunos de nosotros lo entendemos mejor que otros. Una cortés ráfaga de risas recorrió la multitud. No me inmuté. En cambio, levanté mi copa y la encontré a los ojos. La sonrisa que le di no fue cálida. Era del tipo que hacía que la gente se moviera en sus asientos, del tipo que decía, te perdiste algo y te darás cuenta demasiado tarde. No me quedé a los aplausos.